El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presenta Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Bolívar contra el panamericanismo. El 7 de diciembre de 1824, el libertador Simón Bolívar convoca a los países de América para una asamblea que la tenía en su mente desde muy temprano, desde los tiempos de Haití y mucho antes. El libertador había pensado en la confederación de las naciones que se estaban liberando. Y en ese diciembre de 1824, unos días antes de darse la batalla de Ayacucho, el libertador invita a los países de América, a Buenos Aires, a Chile, a Colombia, a los peruanos, a la República de México y a Guatemala. Él dice de los países de habla hispana para que se reúnan en Panamá en una asamblea para formar una Liga de Naciones que sirviera de protección. Se le coloca el nombre de Congreso Anfictiónico basado en el ejemplo de la Grecia, que utilizando el término de la anfictionía se referían a la hermandad de los pueblos que tenían un origen igual y que tenían una lengua igual y que por lo tanto tenían intereses comunes que pudieran ser juntos mucho más efectivos en la convivencia que separados. Entonces el libertador propone esto, que es una de las grandes empresas que se ha planteado el libertador y que sorprende a muchos en la América. En una parte de la convocatoria dice: parece que si el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino. Y en otra parte dice: el día en que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal, cuando después de 100 siglos la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerde los pactos que se consolidaron su destino. Los países del sur, Chile y Buenos Aires, boicotearon la reunión. El general Santander invitó sin permiso del libertador a los norteamericanos, que no llegaron porque uno se murió de los diplomáticos y el otro llegó retardado. Lo cierto es que siempre estuvo en las miras del gobierno de Washington boicotear y tratar de frustrar esa Liga de Naciones que era un peligro para los intereses de los hermanos del norte, como el libertador siempre lo llamó. Entonces, hoy quiero hablar de lo que es el panamericanismo con respecto al Congreso y a la función de liberación que hablaba el libertador para convocar a esa asamblea de plenipotenciarios en Panamá, por cuanto un tiempo después los Estados Unidos, manejando las artimañas de las comunicaciones, ellos crearon el término panamericanismo. Es en 1888, en un periódico de Nueva York, cuando aparece el término. Y 2 años después, ellos crean una sociedad panamericana de repúblicas que un tiempo después finaliza siendo la Organización de Estados Americanos. Por supuesto, todo esto siempre dirigido o bajo la hegemonía de los norteamericanos, cosa que no era la verdad, porque nuestro libertador dijo, y lo repitió muchas veces, que los Estados Unidos no serían invitados bien recibidos, por cuanto era la amenaza que existía entonces y no iban a invitarlos. Lo cierto es que el panamericanismo se instaló en América y no precisamente era lo que el libertador pensaba. Por lo tanto, hoy quiero llamar la atención porque es necesario que esta historia insurgente, nos enseñe más que la simple repetición de situaciones en las cuales nos engañaron con lo de la Organización de Estados Americanos
Fíjense ustedes que la sede de esa organización no está ni en Caracas, ni está en Lima, ni en Chile, está en Washington, y ellos son los que han dirigido esa sociedad o organización de Estados americanos que al fin y al cabo lo que hace es defender los intereses de los norteamericanos y hacernos creer que nos sentimos muy felices con el panamericanismo. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TV Fan.